Muy buenas noches, queridos hermanos. Les deseo a todos la paz del Señor y espero estén bien todos, ¿no? Esta noche tengo la alegría y el privilegio de compartirles la palabra de Dios que Dios puso en mi corazón. Y espero en Dios que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Quisiera comenzar con una oración entregando este tiempo al Señor y consagrando a todo nuestro ser para aprender de su palabra y para que su Espíritu nos enseñe. Oremos, hermanos. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, nos permites estar aquí, escuchando, Señor, aprendiendo, buscando más de ti, Señor, buscando más de tu presencia y buscando más de lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pido, Padre amado, que seas tú el que ilumine nuestras mentes, el que ilumine nuestros corazones hoy día y el que nos ayude a discernir en tu espíritu cómo debemos actuar, cómo debemos ser como cristianos y cómo debemos ordenar nuestras prioridades. Derrama hoy tu espíritu, derrama hoy tu palabra y ayúdanos, Señor, a siempre mantener nuestras mentes puestas en ti. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Entonces, esta noche, mis queridos hermanos, la palabra titula Tropiezo, locura y Cristo. Por favor, acompáñenme en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 22 y 23. Bueno, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional que dice lo siguiente. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Qué interesante es observar cómo en este pasaje bíblico Pablo nos pinta una imagen de cómo tres distintos grupos buscan a Dios de tres distintas maneras. Y hoy veremos qué ocurre con cada uno y si nosotros actuamos como judíos, gentiles o cristianos. En primer lugar están los judíos. Y se menciona en este pasaje que los judíos piden señales milagrosas. Los judíos en este contexto ya tienen una idea de quién es Dios y han desarrollado una relación religiosa con Él, basada en su larga historia, ¿no? En toda la historia que han tenido los judíos con Dios a este punto. Son el pueblo que fue escogido, descendientes de Abraham, de Isaac, Jacob o Israel, ¿no? Durante su historia, hemos visto cómo Dios ha tomado una parte activa en todo lo que ellos hacían, ¿no? Dios, mediante sus siervos, realizó múltiples milagros y guió al pueblo de Israel a ser un pueblo bendecido y especial. Sin embargo, también durante esta historia podemos ver que el pueblo múltiples veces se alejó de Dios, pese a ver su poder y sus maravillas en muchos casos. De esta manera se creó una religión y una cultura en los judíos en la cual ellos debían seguir la ley establecida por Moisés y Dios cumpliría sus promesas de prosperidad. Esto parece estar bien hasta este punto, pero debemos darnos cuenta que en la historia se puede ver que el pueblo judío caía muchas veces y dependía de que Dios en su misericordia los salve o ayude mediante uno de sus siervos. Ya sea un juez, un profeta, un siervo de Dios. O sea, podemos ver múltiples ejemplos en la Biblia, hermanos, de cómo los jueces libraban a Israel, de cómo los profetas clamaban por Israel y de cómo inclusive reyes o inclusive gente ejemplar tenía que ayudar al pueblo a salir del problema en el cual se encontraba. Nos podemos pensar en Nehemías, en todo tipo de personajes, ¿no? Entonces, hubo muchos siervos de Dios que pudieron conocer bien a Dios y hasta ser llamados amigos de Dios. Pero en general la gente solo había escuchado de Dios. Lo más cerca que la gente estaba de Dios era cuando veía su mano actuar y su poder. Pero muy pocos realmente pudieron llegar más allá. Muy pocos pudieron recibir las órdenes directas de Dios. Muy pocos pudieron hablar con Dios mismo. Entonces podemos ver aquí que los judíos, muy pocos tuvieron una relación cercana a Dios. La relación de muchos era el solo escuchar de parte de alguien más. Y en base a esto se construyó su cultura. En base a esto, estos judíos, como menciona en el pasaje Pablo, pedían señales a Dios.
porque esa era la manera que Dios se manifestaba en sus vidas, mostrándoles señales. Después están los gentiles, los cuales incluyen a los pueblos que no eran del pueblo de Israel. Bueno, un poco de contexto histórico aquí, hermanos. En estos tiempos, debido a ser un tiempo relativamente cercano al periodo helenístico, el cual la cultura griega estuvo en su auge, y debido a la expansión y establecimiento reciente, bastante reciente honestamente, del Imperio Romano, los gentiles con los cuales la iglesia tuvo un mayor contacto fueron los gentiles de cultura griega y o romana. En especial la cultura griega tenía una fuerte énfasis en la filosofía y la ciencia, dándole mucha importancia al raciocinio humano. Así es como muchos de los gentiles, pese a no tener una historia con Dios, buscaban a Dios mediante estas disciplinas o solamente buscaban tener un mayor control sobre sus vidas. Al tener una mejor comprensión de los conceptos complejos, ¿no? Se ponían a investigar la sabiduría, la filosofía, se podían investigar las distintas ciencias y buscaban de esta manera tal vez facilitar sus vidas o tal vez darse un mayor propósito. Y esta sabiduría es la que Pablo dice que buscaban los gentiles. Entonces estos, entendiendo mejor sus alrededores y a sí mismos, quieren controlar y tener una vida mejor. Naturalmente esto podía darles vistazos a lo que Dios hizo, porque podemos ver en la ciencia, en la naturaleza, la firma de Dios, la perfección de Dios manifestada mediante su creación. Y viendo nosotros mismos, viendo todo lo que Dios nos dio y nuestra semejanza con Dios, también podemos entender ciertas partes de su carácter. Sin embargo, una cosa es entender las partes de su carácter, ver sus obras, y otra cosa es realmente conocer a Dios. Entonces, más allá de estos vistazos de ciencia, de sabiduría, ellos no pudieron conocer a Dios y conocer su verdadero propósito. Y el tercer grupo que Pablo menciona es llamado nosotros. Pablo dice nosotros. Y yo creo que se refiere a los cristianos, ya que sigue con predicamos a Cristo crucificado. Luego de decir esto, Pablo nos da la frase de la cual sale el título de esta prédica, que dice: este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. En este punto donde Pablo comunica las limitaciones de los anteriores grupos y cómo el mensaje de Cristo muestra estas limitaciones, ¿no? Y naturalmente las sobrepasa. Jesucristo nos muestra donde cada parte tiene falencias, tiene faltas, tiene necesidades. Entonces, primero comencemos con el tropiezo. El mensaje de Cristo es tropiezo para los judíos. Mira esto, hermano, qué raro es esto. Su religión metódica no les permite conocer a Dios de todo corazón, no les permite poder hablar con Dios. Hoy en día, mis hermanos, dudo mucho que estén rodeados de judíos, o sea, de la religión judía. Donde estén, ¿no? O sea, estoy asumiendo que la mayoría no salimos de círculos que estemos rodeados de judíos. Y es poco probable que alguno de ustedes también, además, haya tenido esta religión como Pablo la había tenido. Entonces, bueno, si hay alguno entre ustedes, adelante, entiende este ámbito, pero yo creo que debemos traerlo también a nuestro propio contexto. Y en nuestro contexto podemos ver que un grupo similar a este, de los judíos que seguían religión y que sigue estos pasos, son los cristianos y los cristianos religiosos, los cristianos que solo buscan los milagros de Dios. ¿A qué me refiero con los religiosos? Bueno, me refiero a los cristianos que, como muchos del pueblo de Israel, siguen prácticas religiosas y reglas por la historia que ellos o su familia ha tenido en un pasado con Dios, pero no conocen realmente a Dios. Estos cristianos pueden haber escuchado de Dios, pero no viven en la presencia de Dios y muchas veces solo llegan a Él por intermediarios y solo buscan a Dios por un milagro o una vida próspera en este mundo y nada más. De cierta manera, estos cristianos podemos ver que, bueno, en muchos círculos se generan ritos, ¿no? Y hacen las cosas por hacer. Muchas veces oran y repiten estas cosas, estas distintas oraciones, pero sin entender su significado.
Muchas veces cantan y cantan distintos tipos de cantos, himnos, salmos, sin realmente entender que están cantando a Dios, sin realmente entender que están alabando a Dios, pero porque fueron enseñados a hacerlo. Y nada más. Y todo esto lo hacen por las promesas de Dios de prosperidad, incluso la promesa de la vida eterna. Pero no lo hacen porque realmente quieren conocer a Dios desde ahora, no desde mañana, diré desde ahora. Entonces, hoy les animo, hermanos, a que no busquen solo a Dios que da. No busquen solo las cosas que Dios lo da. Busquen el poder conocer a Dios. Busquen el poder hablarle a Dios. Busquen el sentir su gozo, sentir su presencia. Y esto solo es posible gracias a Cristo, nuestro Señor. Acéptalo entonces y tendrás la libertad que la religión no te puede dar. Porque al buscar una relación con Él, podrás hacerlo todo con su guía. Él podrá guiarte y verás que rompe con toda repetición vana. Y te dará risa cuando no la esperas. Te dará llanto cuando lo necesites. Te dará descanso cuando estés cansado. Y te dará amor siempre. Este es el Dios al que servimos, hermanos. Este es el Dios que quiere conocerte hoy día, que quiere hablar contigo, que quiere amarte y que tú te sientas amado. Este es el Dios que quiere abrazarte y este es el Dios que es nuestro Padre. Entonces, después de este grupo que ya hemos visto que son los cristianos religiosos que no viven en el amor de Dios, pero viven por la ley de Dios, están también los del otro lado, los gentiles, y su búsqueda de sabiduría. Bueno, en este caso, claramente sí estamos rodeados de gentiles de cierta manera. Sí estamos rodeados de gente que le da un mayor énfasis a la sabiduría humana. Hoy en día el humanismo tiene bases muy fuertes y se ha vuelto algo muy popular entre los distintos pensadores. Y hoy en día también podemos ver que estamos rodeados de pensamientos, incluso más allá de los pensamientos científicos, distintos tipos de filosofías que ya van a otras áreas, ¿no? Y hemos visto influencias de distintos países asiáticos, influencias de distintos otros lugares, ¿no? Y todos estos gentiles podemos ver como realmente el cuerpo humano no religioso. Los seres humanos que buscan avanzar, tener éxito, pero por sus propias fuerzas. Y con esto ya pueden ver a qué me voy, hermanos, de que esto de tener éxito con sus propias fuerzas tiene una limitación muy clara, tiene una limitación muy obvia. Y esta limitación es muy fácil de resumir como la limitación humana. Porque no importa cuánta sabiduría humana, cuánto conocimiento o poder humano estos puedan tener, puedan conseguir, esta nunca será nada comparada con la sabiduría y el poder de Dios. La sabiduría de Dios no podrá ser comprendida por la sabiduría humana y será entonces como locura desde su punto de vista. Está muy claro y lo dice en el siguiente versículo en 1 Corintios, el versículo número 24, hermanos, que dice: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amén. Esto es la verdad increíble, porque podemos ver que lo más mínimo de Dios naturalmente va a ser mejor que lo máximo del ser humano. Yo creo que hoy en día hemos visto cómo el ser humano en la ciencia ha llegado, bueno, ahorita está en su máximo, ¿no? Y está creciendo más y más. Sin embargo, aún en ese máximo, aún en el 2020, poco menos de 2 milenios después de que esto fue escrito, el ser humano sigue temiendo a las enfermedades. El ser humano sigue viviendo menos de 100 años en promedio. El ser humano sigue sin control sobre su propio futuro. Puede buscar un control parcial, puede buscar tener mayores recursos, mayor seguridad, pero eso es honestamente solo una ilusión. Porque al final de cuentas el ser humano va a ser presa de sus circunstancias. Y las circunstancias van a ser lo que define cómo le va a ir.
Y esto es claramente no tener control. Aún en su auge, el ser humano no tiene control. Sin embargo, Dios, la más mínima palabra, siempre tendrá un impacto, y un impacto eterno. Me encanta cómo dice en Isaías 55, del 8 al 11, hermanos, porque dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Y es así de claro, no hay ninguna ambigüedad aquí. Dios habla con un propósito y se va a cumplir. Dios lanza una palabra y esta ya es una semilla que va a germinar en la tierra y la hará producir. Y es lluvia que regará la tierra. Muchas veces en la búsqueda de filosofía, en la búsqueda de ciencia, buscamos eso del propósito. Buscamos el sentido de la vida humana. Y hasta ahora no lo encontramos. Uno no puede encontrarlo mediante la ciencia. Pero Dios, desde el principio, ya puso en el ser humano, cuando habló y creó todo, ya puso ese sentido de propósito dentro del ser humano. Entonces solo en Él encontraremos ese propósito. Solo en Él llenaremos esa necesidad. Y más allá de esto, me encanta lo que dice al principio, que sus pensamientos son más altos como el cielo, como si nuestros pensamientos son como la tierra, ¿no? Más altos los cielos que la tierra. Tal vez imagínate, hermano, ¿cómo puede la tierra? La tierra nos parece masiva, obviamente, porque es el planeta donde vivimos. Sin embargo, ahora que ya conocemos más de la ciencia, curiosamente, podemos darnos cuenta de lo pequeña que es en la imagen de los cielos, del universo. La tierra es minúscula, no importante, es una nada en nuestro sistema solar, viendo tamaños. Y nuestro sistema solar no es nada en nuestra galaxia, viendo tamaños. Y la galaxia no es nada en el universo. Los pensamientos de Dios pueden ser representados por el universo, asumiendo que el universo es infinito. Y la Tierra, digamos que puede ser el ser humano, no puede contener al universo. No puede. No va a haber hombre que pueda contener los pensamientos de Dios. No va a haber hombre que sepa claramente y conozca el plan de Dios y pueda discernir los pensamientos de Dios por sí mismo. Solo Dios puede contener los pensamientos de todos y más. Entonces, la sabiduría y los conocimientos y pensamientos de Dios son tan grandes que no pueden ser contenidos por la sabiduría humana, y esta sabiduría nos da un control muy limitado, prácticamente no existente. ¿Quién controla la lluvia? Cuando siembran, hermano, controlan la lluvia, controlan el clima, más allá de eso, controlan el sol, los rayos del sol que caen. Sí, hoy en día el ser humano está teniendo problemas con el cambio climático. ¿Por qué? Porque no tiene el poder para cambiarlo como le dé el gusto, como le dé la gana. Hemos tenido efectos, tal vez, pero no tenemos el poder para cambiarlo realmente. Y aún así Dios lo puede hacer fácilmente. Como Jesús en la barca, una palabra y es suficiente. Y solo recibimos la sabiduría de Dios cuando tenemos a Cristo. Porque más adelante en el pasaje de 1 de Corintios, en el versículo 30, podemos ver que dice: pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Repito, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría.
Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Cristo Jesús es nuestra conexión con Dios, conexión con el Padre. Él es el único camino, Él es la verdad y es la vida. Porque Él nos da justificación, santificación y redención. Entonces hoy día, hermano, hermana, démonos cuenta de nuestras prioridades. ¿Buscamos la sabiduría? ¿Buscamos la religión? ¿O buscamos realmente el conocer a Cristo? El estar cerca de Dios. El sentir el amor de Dios, el estar unido a Cristo Jesús y el ser justificado y el santificarse y obviamente el ser salvo. Esta noche los animo, mis hermanos, a que paremos de buscar otras cosas en primer lugar y busquemos en primer lugar el estar unidos a Cristo Jesús, el seguir su ejemplo, el mantenernos atentos a escuchar su voz, el que, como ya dijo Pablo, paremos de vivir nosotros y Cristo viva en nosotros. Esto no quiere decir, hermano, que mañana paras de hacer todo lo que estás haciendo y te dedicas a orar 24/7 sin hacer nada más, a menos de que Dios te lo diga, claro. ¿Por qué no quiere decir esto? Porque este es un acto religioso. Yo hoy día te estoy animando, mi hermano, mi hermana, a que busques a Dios mediante tu conexión con Jesucristo, directamente a Dios, sin ningún intermediario, sin pedirle al pastor que ore por tu vida espiritual. Tú ora por tu vida espiritual. Sin pedirle a alguien que te dé guía del Señor, tú búscale guía. Tú busca la guía del Señor por ti mismo. Tú busca la presencia del Señor en tu propio cuarto, en tu propio aposento, en tu propio lugar, con su propia familia, queridos hermanos. Busquen la presencia del Señor, porque Él siempre responde. Él siempre está escuchando. Y Él está listo para darnos guía. Ten cuidado de la sabiduría humana, de tu propio raciocinio. A mí personalmente Dios me ha llamado mucho esto la atención. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que depende mucho de su raciocinio. Sin embargo, Dios aquí introduce lo que es la locura. El que dependamos al 100% de Dios y perdamos control para ganarlo. Por eso es locura. Porque pierdes control de tu vida. La pierdes y de esa manera la ganas. Por eso es locura, por eso es irracional a la vista del ser humano. Porque la variable de Dios, el Dios que conocemos, rompe con todas las reglas que el ser humano pueda tener o pueda haber establecido. Trasciende cualquier ley de la ciencia. Y llega a nosotros y nos ama. Entonces hoy día, querido hermano, te pido también que más allá de estudiar su palabra, de pensar, de analizar, que me parece que es algo correcto, busquemos seguir a Cristo, actuar como Cristo, amar como Cristo, estar unidos a Cristo. Y de esta manera, buscando tropezar nuestra religión y enloquecer nuestra sabiduría humana, llegamos a un nivel superior, al nivel que Dios quiso que lleguemos. Llegamos a conocer la sabiduría de Dios. Llegamos a tener una relación con Dios más allá de tener una religión a base de Dios. Y llegamos a la justificación, santificación y redención. Gloria a Dios, hermanos. Me siento muy contento de que este mensaje fue derramado hoy día para nosotros, porque es algo que es muy necesario darnos cuenta si, por ejemplo, ya estamos orando por orar. Si oramos a cierta hora específica, en la mañana, en la noche o a la hora que oremos, estamos orando, repitiendo cosas porque sí. Estamos repitiendo ciertas cosas porque creemos de que si los repetimos suficientes veces Dios va a cumplir. Buscamos solo los milagros de Dios. No nos podemos a pensar si conocemos lo que Dios piensa de lo que estamos haciendo, si conocemos lo que Dios quiere que hagamos en ese momento, y si conocemos especialmente lo que Dios quiere que paremos de hacer
en ese momento también. Hoy día, mi querido hermano, yo te invito a renovar esa relación con Dios, donde puedes charlar con Él, entrar en su presencia con seguridad, porque gracias a Cristo Jesús podemos hacer eso. Gracias a Cristo Jesús podemos llegar más allá que muchos de los judíos. Podemos llegar a charlar con Dios. Podemos entrar al lugar santísimo con seguridad. Entonces ora conmigo esta noche, hermanos. Oren conmigo para que podamos sentir la presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, eres el que provee en nuestras vidas de tu espíritu, de tu vida. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Señor. Y te ruego, Padre amado, Señor bendito, Papá, que tú seas la mayor prioridad de nuestras vidas, que tú seas la luz que guíe nuestros caminos, que tú seas tropiezo para nuestra religión, locura en nuestra sabiduría humana, pero que nuestro amor esté completamente dirigido a ti, Señor. Que nuestros corazones puedan estar unidos a ti, Señor. Que nosotros podamos estar unidos a Cristo y de esta manera recibir tu gozo, tu guía, tu bendición y tu salvación, Señor. Te glorifico y te alabo, Señor, porque tú eres grande, y te pido que hoy día, desde tu presencia, todos mis hermanos aquí que están escuchando a la distancia, bendícelos, cuídalos y llénanos de tu presencia. No dejes que nos alejemos de tu presencia, más que podamos sentirte de manera renovada cada día, que podamos reír en tu presencia, llorar en tu presencia, que podamos darte gloria en todo momento, Señor. Dios amado, Dios santo, gracias porque tú nos has regalado este regalo tan valioso, tan hermoso y tan importante para nosotros. Te glorifico y te alabo, Señor Jesucristo, porque tú eres Señor y Salvador. Espíritu Santo, consuela nuestros corazones en el dolor y guía nuestras acciones, guía nuestras lenguas, nuestras palabras, y llénanos de tus dones. Y Dios amado, bendice nuestras vidas. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén, queridos hermanos. Demos gloria al Señor. Vivamos una nueva vida de oración, de glorificación a nuestro amado Dios. Y vivamos con paz en nuestras familias. Amén. Gloria a Dios.